con Daila Prado para seguir hablando sobre la memoria colectiva, el arte, la cultura de Río Cuarto. Nos gustaría preguntarte, Daila, ¿en qué año comenzaste con tu actividad y cómo fue esa primera etapa después de que volvió la democracia al país? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denis? Muy bien. Mira, empezamos un poquito antes, empezamos porque éramos un grupo no muy numeroso, casi ninguno nos conocíamos entre sí. Empezamos un poco antes de la llegada de la democracia. En 1982, 1981 ¿Habrá ya sido con la guerra de las Malvinas? últimas, sí, ya había sucedido Malvinas. Y lo recuerdo, además lo confirmé, buscando hace muy poco, yo nunca guardo recortes, no lo hago, pero hace muy poco falleció un familiar y me llegó me dio mucha ternura, una carpeta con unos recortes de que habían salido algunas notas de aquella época en las que yo participaba, y encontré una de 1982 del diario Puntal, claro, ya del Puntal, de 1982, donde ya habíamos empezado con el taller de cuentistas Mastrangelo, Carlos Mastrangelo. Después pasamos a otro que incluía la poesía, que se llamó de otra manera, pero en realidad el núcleo donde yo participé fue ese. Y ya había, y estaba todavía muy fresca, la guerra de Malvinas y la dictadura no había finalizado. Y nadie estaba muy seguro, muy segura de que pudiera finalizar efectivamente. ¿Y tenían compañeros exiliados, por ejemplo? Gente de Río Cuarto que vos conozcas que... Mira, era una época realmente muy difícil. Los desaparecidos humeaban, todavía lo siguen haciendo. Y además estaban los excombatientes de Malvinas, que fue una herida profundísima que todavía persiste. Y no es un dato menor. Era una época muy difícil. Recuerdo que nosotros éramos un grupo yo tenía 24, 25 años, había un solo señor mayor y los demás éramos todos, algunos eran pibitos o pibitas, verdaderamente. Y estábamos asustados de alguna manera. Llegó al taller un señor mayor, yo no sé si era policía o militar o retirado, ya era mayor. Y claro, a la segunda o tercera reunión, el señor no parecía tener demasiados intereses en realidad literarios, aunque decía que sí, y tampoco escribía, en fin, igual nuestro grupo estaba abierto, éramos una merezunda, éramos un lío con tantas ganas y con tanta ilusión de poder salir de esa situación tremenda. Y bueno, nos empezamos a preguntar qué pasaría con este hombre. No sé, seguramente el hombre estaba ahí medio perdido, no sabía dónde ir. Finalmente creo que era nada más que lo que decía. De todas maneras, el miedo estaba absolutamente presente. Lo que pasa es que no nos caía la ficha del todo. Pensábamos, no, esto no puede ser. Cuando llega la democracia y asume Alfonsín, casi todos nosotros pensábamos que los desaparecidos y las desaparecidas iban a comenzar a volver. Porque la categoría nos resultaba absolutamente, para los que no teníamos, al menos para la mayoría, que no teníamos acceso a una información que tal vez un grupo minúsculo y doliente sí la tenía porque les había tocado en la propia familia. A mí, por supuesto, que me tocó compañeros del secundario, hacía no mucho que habíamos egresado, uno está desaparecido, de apellido Luna,
Mi cuñada tuvo que emigrar escondida en el baúl de un auto, compañeros, amigos, amigas, mi marido también, yo ya estaba casada. Lo que pasa es que, insisto, no nos cabía ni en la cabeza ni en el corazón que eso hubiera sucedido y que los desaparecidos eran desaparecidos. Y parece mentira, ¿no? Estoy hablando de hace tantos años atrás y algunos todavía son desaparecidos porque... Claro. Los medios de comunicación, yo me acuerdo que Bernardo Neustadt vociferaba a la madrugada y todos estábamos despiertos, porque la verdad que cuando hundieron al general Belgrano, yo me acuerdo, estábamos a la noche, a la madrugada, escuchando en una radio de 7 bandas, que después qué lástima, bueno, no importa, no la tengo más, tampoco la hubiera podido escuchar. Claro, las antiguas Tónomas, esas. No, era una radio, era una radio hermosa, así, grande, que nos la habían regalado seguramente, porque nosotros no, estábamos con lo justo económicamente, pero eso no viene al caso. Llorábamos con mi marido cuando hundieron el general Belgrano, y mientras tanto Neustadt nos decía que estábamos ganando la guerra. Y el otro señor, que siempre comenzaba sus análisis y sus comentarios muy sesudos, partiendo de la cultura griega, también entrevistaba al encargado de negocios, o no recuerdo, un alto personaje de Estados Unidos, y le rendía una pleitesía, por decirlo de una manera suave, ¿no? Porque en realidad el otro dicho sería mucho más. De manera que no podíamos, si buscábamos en los medios de información, sabíamos que había algo que desfasaba totalmente, pero nunca nos imaginamos que eso fue lo que verdaderamente fue, y en muchos sentidos, digo, en el de los desaparecidos, continúa haciéndolo, ¿no? Claro. Y después de tanto dolor, de todo eso, ¿cómo fue el sentir que ya estaba la democracia, que ya estábamos en democracia? ¿Y cómo se vivió? Y bueno, se vivió ¿Con quién compartiste esa etapa en la literatura? Sí, bueno, precisamente con ese grupo donde había narradores, poetas, y la mayoría de ellos continuaron, de ellas, por supuesto, continuaron con la escritura. Otros no, porque también había personas que iban, bueno, como oyentes para leer en conjunto a los grandes autores. Por supuesto que estábamos leyendo, en ese momento estábamos leyendo a los del boom latinoamericano, pero estaban mucho Cortázar, leíamos muchísimo, sí, analizábamos cada línea y cada pelo y cada señal que supuestamente Julio nos dejaba con sus magníficos libros. Pero bueno, lo leíamos también a Borges, y también leíamos a los nuestros, a los mayores, a Mastrangelo, a Juan Floriani, a Filloy, por supuesto, a Maldonado Carulla, la poeta, a Susana Michelotti. De todas maneras, por supuesto, y como corresponde, éramos parricidas. Sí, vendíamos muy cara nuestra admiración. En realidad no valía tanto. Pero sí, estábamos ahí en contra de algo que ya estaba instalado de un modo. Y después, con el pasar de los años, claro, nos dimos cuenta que el que antecedía, el momento que antecedía esto, los años 60, toda la década del 60, el Río Cuarto tuvo un florecer de la cultura en general y de las artes en general que fue maravilloso, sobre todo en literatura, en pintura, en artes plásticas. Claro, fue un momento impresionante, pero para nosotros, como corresponde, que éramos unos changuitos y queríamos cambiar el mundo, todo eso había que
¿Y dónde marcaban la diferencia? ¿Con qué se sentían más identificados y qué de algún modo? Bueno, en lo estrictamente literario nos sentíamos identificados, ya te digo, con Cortázar, no mucho con Borges, nos sentíamos de alguna manera bastante identificados con los autores que manifestaban un compromiso, no en un modo explícito ni panfletario, porque de eso descreíamos, estaban muy mal visto. De todas maneras, durante la dictadura hubo tanta literatura que no explicitaba, que necesariamente tenía que ser subrepticia y subterránea y poco evidente, que seguíamos nosotros en esa cuestión de que lo social y lo político, no solo nacional, sino también mundial, impregnara nuestra literatura, pero que no fuera de una manera explícita, porque para eso había otros canales, ¿no? Incluso desde la misma gráfica, siempre los hubo, pero nosotros no estábamos en esa. ¿Y cómo estaban con respecto a lo que era oficial en ese momento? Digo, hablo de después que volvió la democracia, digamos que se consiguió la democracia. ¿Eran como un grupo alternativo o eran se sentían apoyados por las políticas públicas o no? Sí. No tuvimos demasiada relación, tampoco la solicitamos, pero tampoco nunca nos negaron. Nosotros estábamos reuniéndonos en un ámbito, no podía ser más a la vista. La Biblioteca Mariano Moreno. Claro, eso te iba a preguntar, ¿dónde se juntaban? ¿Siempre ahí? Siempre no, pero arrancamos ahí. Ajá. Y además, tan parricidas no éramos, porque al primer grupo que armamos le pusimos Carlos Mastrangelo, que acababa de fallecer. Así que, no estábamos en las trincheras, no, de ninguna manera. ¿Y el segundo grupo, Caja Negra, se llamó? Sí, hubo algún otro. Después estuvimos también en un taller que se llamó Zulema Maldonado Carulla, que era más de poesía. De todas maneras, yo empecé con narrativa. Después comencé a escribir poesía. Pero en esos primeros tiempos había más narradores. A ver, nombro. Sí, nos resulta de utilidad que nos cuentes a quienes recordás. Y la mayoría de ellos, insisto, y la mayoría de ellas continuó. Estaba José Luis Aman y María Elena Berruti, ambos persisten en la brecha, muy jovencitos también. José Di Marco llegó unos 2 añitos después, porque también era un poco más chico que la mayoría de nosotros. Elda Durán, que era un poco más grande, Bachi Salas, Sigfrido Kraft, él era el único mayor del grupo, un ingeniero que escribía, sí, continuó escribiendo. José Luis Serioni, que después se fue de Río Cuarto, José Luis Domínguez. ¿Y te acordás anécdotas o movidas que generaron en ese momento, situaciones así que por ahí no sé si se han sido registradas o no, que te parece que es necesario tener presentes? También queríamos cambiar el mundo, pero continuábamos dentro de algunos esquemas que ya eran muy clásicos en lo formal, como por ejemplo hacer charlas sobre literatura. Bueno, muchos de nosotros militábamos. Yo milité un tiempito muy corto, después ya no, porque tenía mis 2 hijos chicos, pero muchos militábamos. Entonces era frecuente que hiciéramos charlas, que integráramos algunos seminarios donde mezclábamos la actividad cultural con esa gran, enorme efervescencia política, enorme, porque a partir de que Alfonsín
expresa que con la democracia se cura, se come, se educa, bueno, realmente lo tomábamos, incluso quienes no habíamos votado a ese partido político, lo tomábamos como un apotegma y por ahí íbamos, ¿no? De manera que se me fue que estaba, de alguna situación particular, pero iba a decir que también organizamos unos cuantos en realidad, de concursos literarios. Ajá. Sí, que era bueno, desde mucho tiempo atrás, esto se hizo siempre y se sigue haciendo. Y en uno de esos concursos creo que era narrativa, sí, era narrativa. No sé si yo estaba de jurado, no me acuerdo, ya habían pasado unos añitos, habremos estado hablando del 85, 86, ya se había incorporado José Di Marco al taller, que era también muy, muy jovencito, extremadamente joven. Y bueno, vayamos, nos reunimos, había alguien representante de la vieja guardia, también que nos acompañaba en esa tarea del jurado, y el primer premio, que era un cuento excelente, venía con seudónimo, pero no venían los datos. La plica la habían olvidado y no sabíamos quién era. y claro, pasaron pasaron unos meses y nosotros no sabíamos quién era, teníamos el seudónimo. Hasta que, y en ese entonces José Di Marco ya estaba compartiendo las reuniones nuestras semanales. Hasta que un día aparece José y dice, ese cuento, sí, nos decía, es mío. Así que se develó tiempo después. Sí, había olvidado los datos, pero además, no sé, no sé, bueno, esas cosas. ¿Y relación con otras ramas del arte o con músicos? ¿Hicieron algún participante? Sí, sobre todo con músicos, muchos, sí. Y también con las artes plásticas. Estaba Inés Kraft, que no formó parte del grupo, pero ella estaba recién llegada a Río Cuarto, después de que tuvieron que salir a punta de ametralladora, porque ni siquiera era pistola en los últimos años de la dictadura, de Pergamino, debido a unas investigaciones que estaba haciendo Sigfrido Kraft, su marido, que no le gustaron para nada a una multinacional de granos. Pensaron que les podría arruinar el negocio y él había sido elegido como uno de los jóvenes sobresalientes del año, un gran investigador. Bueno, entraron y le rompieron y destruyeron todas las investigaciones y ellos se tuvieron que venir. Ellos tenían que presentar durante mucho tiempo, una vez al mes, en Holberg para, no sé, contestar algunas preguntas, ¿sí? Bueno, es Inés Kraft, artista plástica, y con ella hemos organizado varias exposiciones conjuntas, plástica y literatura. Y con los músicos sí, porque había una movida muy grande en el aspecto musical. ¿Te acordás ahí qué grupos había o qué sí, claro, eventos más grandes se hacían? Sí, bueno, surgían los de Antiguos Pueblos, Claudio se debe acordar, Miguel Ángel Toledo, que no, me parece que estaba surgiendo como solista, pero bueno, siempre estaba allí, siempre estaba. El grupo de Mario Tenreiro, y bueno, la gente de Antiguos Pueblos también estaba sumamente comprometida con las ideas, sí, más de izquierda, pero muchos de nosotros también habíamos empezado a militar en la JP, en la izquierda. Eso fue
Y en cuanto a los Fue muy espacios, importante. además de ese lugar de reunión de la gente más vinculada a la literatura Sí. en la Biblioteca Moreno, ¿qué otros lugares, si cerrás los ojos, qué otros lugares se te aparecen? ¿Recordás como lugares de Sí, encuentro no, es así, que no, de movida cultural? es que no se me aparecen muchos. No, no se me aparecen muchos en realidad, porque Trapalanda no estaba habilitada. Ujú. No, ¿sabes lo que hacíamos? Nos reuníamos cuando se podía en espacios abiertos, eso sí. Sí, nos reuníamos en espacios abiertos. Ujú. Sí, porque, bueno, necesitábamos también. En realidad toda la gente, todas las personas, no, todas no, había algunas, no, todavía hay, que insisten con que en aquella época se vivía mejor, pero era realmente la minoría. Y además era una minoría de la minoría quienes se animaban a decirlo porque ya no era tan políticamente correcto, ¿no? La verdad que Ujú. no. La mayoría estaba muy deseosa de salir, de verse las caras, algo, no sé, porque se me acaba de ocurrir el símil ahora, ¿no? De sacarse el barbijo Ujú. y estar en las calles y poder darse la mano como corresponde, la mano, no estamos hablando de grandes Claro, cosas, pero sí, retomar sentir esa una libertad. vida, bueno, muy diferentes por cierto las situaciones, pero aquello había sido muy duro, la verdad que fue muy duro. Ujú. Y claro, aquello que esperábamos que los y las desaparecidas, en algunos casos casi niños, casi niñas, volvieran, no sucedió, no Ujú. sucedió. Susana Dillon aparece también en esos años. Sí, creo que no, eran los 80 todavía, claro. Ujú. Sí, sí, yo la conozco cuando María Victoria era una niñita, no bebé, pero hacía muy poco que se la habían entregado. Para mí significó, Susana Dillon significó alguien sumamente importante y valioso, una referente, ¿no? Ya en aquel momento yo me daba cuenta Ujú. de que iba a ser para mí una mujer absolutamente importante y lo fue. ¿Y te Lo acordás sigue de algún siendo. momento compartido con ella? Sí, sí, En sí, especial, alguno claro en que sí. especial? Bueno, Claudio también se debe acordar. Las marchas que hacíamos para la aparición Ujú. con vida de las personas que habían sido secuestradas y llevadas, más allá de que nos decían que estaban en una playa del Caribe disfrutando de daiquiris o no sé lo que se toma, eh, las primeras marchas, ya dentro de la democracia, pero fueron unas cuantas, te diría, ¿eh? Fueron como 4, 5, 6 años, los que marchábamos éramos tan poquitos. Y me ¿Eran acuerdo que artistas, nos gente de la miraban. cultura? Sí, había de todo un poco, Ujú. sí, había de todo un poco. Pero sí éramos bastante, muchos te diría, relacionados con la cultura, la educación. Ujú. Susana Dillon con su pañuelo ahí, blanco, tan poquitos éramos que debemos haber dado pena, porque lo que yo decía recién de que la gente estaba tan ansiosa de volver a una vida sin encierro, era verdad. A la vez, también era verdad que había miedo. Nosotros ya no lo teníamos, yo ya no lo tenía, pero había miedo porque la historia de Semana Santa durante el gobierno de Alfonsín, no te creas que fue joda. Eh, no se sabía cuándo podían volver y si iban a volver. Entonces, éramos 15 los que marchábamos. Y los vecinos salían y algunos nos miraban como diciendo, ¿qué hacen? ¿Qué hace esta gente acá? ¿Quiénes son? La verdad que era raro, pero persistimos mucho en las marchas. Ujú. Sí, Y en la persistimos mucho. narrativa, en Estaba los Gladys textos también Yedro, se... siempre presente, también con su pareja desaparecida. Ujú. No era la única Susana Dillon. Te preguntaba si en los escritos, en los textos, Mm. en la narrativa también se reflejaba todo Sí, eso. sí, sí, sí. Estábamos también en una disyuntiva de cómo
hablar de lo sucedido, tomando una necesaria y casi imposible distancia porque era tan reciente. Pero sí, influía. La verdad que en algunos casos era muy notorio y en otros no tanto. Pero sí, la verdad que yo mirando algunos textos míos, digo, caramba, ¿cómo, de qué manera tan impresionante ¿Qué advertías, nos por ejemplo? permeaba? No, es que eran Estaban cuentos, atravesados por todo eso. Sí, eran cuentos de encierro, eran cuentos de horror, no digo de terror, porque no, pero también eran metáforas de la oscuridad, y no había otra, y se leía como tal, igual que lo habíamos leído los 7 años que había durado la dictadura, que no se podía escribir, sino era con metáforas, ¿no? Y algo que no sé si hay demasiado tiempo, pero también quiero rescatar, es que las mujeres, ¿no? Ahí había en el grupo de mujeres, en realidad éramos sobre todo las que se dedicaban a la poesía, pero también la narrativa, las que teníamos alguna idea de poder persistir, ¿no? en esto de la escritura. Algunas ya lo teníamos claro, más allá de las publicaciones sabíamos que sí, que esto ya era parte nuestra, sin haberlo elegido o habiéndolo elegido, pero íbamos a ir por ese lado. Pero el tema había ahí un germen de feminista. Muchas de nosotros ya en la práctica éramos feministas, pero no nos asumíamos como tales, porque no estaba del todo bien visto, aunque después sí, claro, en nuestra vida cotidiana. Pero además había una cultura un poco graciosa, en un sentido, no sé si era tan graciosa, de que las mujeres teníamos que ser, primero, no muy tiernas, no muy dulces, no muy sonrientes, no muy simpáticas, porque eso nos jugaría, entre comillas, en contra para nuestra supuesta calidad de mujeres vinculadas con lo intelectual, con lo social, con lo político, ¿no? Se ve que es igual que, bueno, se notaba en muchas cosas, en la vestimenta. Un trajecito sastre era un pecado mortal y no podía ser, y los tacos altos no, y el make-up tampoco. Eran cosas de las que ya había que liberarse y mostrarse, no diría adusta, pero así, muy seria, ¿no? Era una cosa un poco extraña. Bueno, pensándola desde ahora, claro, una se da cuenta que no tenían, no eran incompatibles una cosa con la otra, no eran incompatibles los modos más tiernos, más femeninos, de alguna manera como nos llegaban, con lo otro. Pero bueno, y también los varones, nos acompañaban bastante en eso, ¿no? Bueno, no, somos así. ¿Serios? Sí. Somos la nueva generación y bueno, acá hay que hacer algunas diferencias. Claro. Bueno, claro. más o menos por ahí venía la cosa. Sí. Te quería consultar en cuanto a tu desempeño, a tu trayectoria. ¿En qué medida crees que influyeron las políticas públicas también para tu trabajo? En general, si podés darnos tu opinión sobre cómo fueron las políticas públicas de cultura, más allá de que vos también pasaste por la función pública, en las distintas etapas, ¿cómo las caracterizarías? Mira, las políticas públicas
han variado y han pasado por muchos estamentos. Bueno, de la dictadura no vamos a hablar porque políticas públicas, las que había, eran absolutamente represivas. Y la censura se notó durante mucho tiempo, porque no terminó cuando Alfonsín asume el gobierno. De ninguna manera, no terminó. La censura, una vez que se instala, no es tan fácil erradicarla. En aquel momento, cuando vuelve la democracia, a pesar de esa erupción y esas enormes ganas y toda la energía de gente muy joven y no tan joven, esa casi desesperación o desesperación directamente por de una buena vez poder expresarse, eso empujaba mucho, pero en lo público, en esos primeros años, estaba todo muy quieto porque había que reestructurar un país y lamentablemente en esos casos lo que se prioriza lamentablemente no es la cultura ni la educación. Creo que no se priorizó en las primeras décadas, creo que no se priorizó. Siempre algo había. Yo creo que son de muchísima importancia. Creo que el Estado tiene que estar presente con políticas públicas muy pensadas, muy conversadas, muy consensuadas y además, en lo posible, si son buenas y dan resultado, que se mantengan. Me parece que como eso... políticas de Estado. Y de tu paso Sí. por la función pública, ¿qué experiencia podés extraer? Fue un periodo muy corto. Uh-huh. Yo todo lo que recuerdo está muy bueno. Para mí fue una experiencia que la verdad nunca lo hubiera pensado. Me sorprendió cuando me convocaron, acepté. Fue un periodo muy corto porque entré para reemplazar a alguien que salía. Y creo que fueron 7 meses, una cosa así. Bueno, y después hubo elecciones y cambió el signo político y por eso, bueno, no persistí. No sé si lo hubiera hecho, si me hubieran convocado, no lo sé, pero bueno, ahí se acabaron los 6 o 7 meses. Y ahí también pude ver las dificultades de una gestión, No es que yo haya tenido demasiadas, pero está interesante meter las manos en esa masa. Es muy interesante, porque te das cuenta de lo que no se puede hacer y de lo que sí se puede, y cómo sí se podría. Y a veces sin demasiado presupuesto, a veces, en otros casos, es necesario. Pero no es solo una cuestión económica. ¿Y de qué depende? ¿De una concepción? ¿De una idea? A ver, depende de una férrea voluntad política de poner la prioridad en la educación y en la cultura. Una férrea voluntad política de hacer cada vez más accesibles y cada vez a un universo más amplio los bienes culturales a la población. Cada vez más accesible a un universo más amplio, a todos y todas, si se pudiera, pero por lo menos ampliar hasta donde se pueda, estirar hasta lo máximo esa capacidad que me parece que es fundamental. Hay sectores, una minoría que acceden desde siempre y lo seguirán haciendo, tienen acceso, si no lo hacen es porque no tienen deseo, pero a los bienes culturales. Otros que les cuesta un poco más y otros a los que nunca les llega. Ahí me parece que hay que poner los recursos que se tienen y los que no se tienen. Porque, mira, para fugar plata al exterior, hay, hubo, cambio el verbo, hubo, y mucho, demasiado. ¿Cómo puede ser que no haya para extender una buena educación formal, informal, y
los presupuestos destinados a las actividades artísticas y culturales. Una más, Daila. ¿Sí? Si tuvieras que identificar o referenciar las características de la identidad riocuartense o de la cultura riocuartense, ¿qué elementos pondrías ahí? No creo que no hay que olvidar, y no es posible hacerlo, que Río Cuarto ha sido frontera durante siglos, pero no solo la frontera del sur de Córdoba, sino la frontera del territorio, por ejemplo, colonial. O sea, la colonia llegaba hasta acá y no más. Y después, en las épocas de la independencia y de la reorganización, también. Y me parece que eso ha marcado de una forma indeleble, en todo sentido, a Río Cuarto. Lo ha marcado para lo que puedo considerar bien y lo que puedo considerar no tanto. Lo bueno es que ha permitido una circulación de personas de tantos distintos ámbitos, de extranjeros, de diferentes extracciones sociales. Por acá pasaba y a veces residía todo el mundo, personas tan variadas que la globalización era un hecho, aún sin serlo, y me parece que eso, de alguna manera, que es muy difícil percibir y detallar y reseñar, me parece que sigue estando presente. Por otra parte, es una paradoja porque esto mismo que estoy diciendo debería contraponerse a esta idea de que Río Cuarto es como una ciudad encerradita, pero El también lo localismo es. también. Exactamente. El localismo que en algunos años nos llevó a querer convertirnos en independientes, en ser un territorio independiente. Bueno, había razones, por supuesto, ahora no es el momento ni tenemos tiempo. Razones había, pudo haberlas, pero las dos cosas son ciertas. Y por eso me parece que la impronta de Río Cuarto es muy extra-ordinaria. Es extraordinaria dentro de lo que puede ser una Córdoba, dentro de lo que puede ser un centro del país. Acá tuvimos a don Juan Filloy, que estuvo la mayor parte de su vida residiendo. A ver, eso no es un dato menor. Juan Filloy no hubiera recalado en cualquier parte, porque él venía, además, de Córdoba capital. Me parece que es un dato, no es todo, pero Río Cuarto tiene una impronta que me parece que es muy propia. Se nos puede hacer muy larga la conversación, pero lo que me viene a la mente es decir, ¿por eso está justificado el mote del imperio? ¿Tiene que ver con esto que vos decís? Y sí. Que nos digan el imperio. Sí, pero en que no lo vivamos como una crítica tampoco cuando nos dicen ustedes son del imperio. Mucha gente no. Bueno, en aquel momento cuando empezábamos, ya se había incorporado una camada de gente un poco menor, nosotros éramos los mayores, como Claudio Assad, gente tan valiosa que se incorporó, Adrián Barone en aquellos momentos, y seguro que me estoy olvidando de mucha gente importante. Lo de imperio, viste, nos sonaba tan feo, porque ¿qué nos creemos? De todas maneras, es verdad lo que vos decís, pero no creo que esté muy vinculada al ámbito cultural, vos sabés, ni artístico. En este momento no. Me parece que está más vinculado a la cuestión de que estamos rodeados de campo, de soja, de siembras, de soja, de maíz, de trigo, que eso talla muy fuerte, incluso en una provincia que tiene una de las mejores tierras feraces, ¿no?, del país, pero incluso dentro de Córdoba, dentro del centro del país, y Río Cuarto es un enclave económico con una estatura también que de algún modo hace un poquito la diferencia. Me parece que lo de imperio podría venir más en este momento por ahí.
Bueno, muchísimas gracias, Daila. A vos, Muy a amable. ustedes, Gracias. a ustedes.